Nadie supo con certeza cuándo empezó. En los registros más antiguos, tablillas rotas, inscripciones en la base de templos sumergidos, símbolos que no corresponden a idioma alguno, su nombre aparece sin explicación. Enlil, no como hombre, no como Dios, como una constante, como un juicio escrito antes del tiempo. No hay relatos que lo describan con detalle, solo indicios. Una figura alta, distante, coronada por estructuras que recuerdan espirales entrelazadas. Su llegada no fue precedida por fuego ni sonido, sino por una pausa en el viento y un descenso inexplicable en la luminosidad del cielo. Donde antes había sol, quedó una claridad inmóvil, densa, como si el día hubiera contenido la respiración. Los antiguos no escribieron oraciones, grabaron advertencias. En tablillas selladas con resina negra, aparecen patrones que se repiten cada cierto número de ciclos lunares. Ojos cerrados, figuras en posición de escucha, espirales hacia adentro. Uno de los fragmentos más antiguos dice: Él observa desde el silencio. Nada más. Este documento no intenta explicar, solo dejar constancia, porque, a pesar de los milenios, algo sigue descendiendo cada vez que un silencio se vuelve demasiado profundo. No fue descubierta, fue devuelta. El día exacto permanece sin fecha, pero los escribas del tercer archivo de Nippur la encontraron ya posicionada sobre la losa de mármol central, en un ángulo imposible de replicar. La llamaron simplemente la tablilla que no acaba, pues no contenía principio ni final, solo líneas cruzadas en espiral, grabadas en profundidad irregular, como si hubieran sido trazadas no con herramientas, sino con dirección impuesta por una mano ausente. No se atrevieron a leerla en voz alta. Durante 3 siglos, los copistas más antiguos permanecieron inmóviles frente a ella, escuchando el silencio que provenía del muro detrás. Uno de ellos anotó, sin saber por qué: el sonido no viene de afuera. Desde ese día, todos los relojes de agua comenzaron a desviarse, no por error mecánico, sino porque el flujo mismo del tiempo parecía resistirse a pasar por aquella sala. Los sacerdotes no entraban. Un humo sutil, apenas visible, permanecía suspendido sobre la tablilla. Olía a humedad mineral y a algo más, algo que recordaba el metal recién fracturado. Una vez, al mediodía, uno de los servidores dejó caer accidentalmente una cuerda de papiro sobre ella. Se carbonizó sin llama. En el polvo que quedó, apareció un símbolo que no existía en el lenguaje de los hombres. 3 puntos concéntricos, con una línea que descendía recta hasta el borde inferior de la piedra. A los 7 días, alguien habló desde el otro lado de la sala, pero no había nadie allí. La figura de Enlil comenzó a dibujarse no por descripción, sino por ausencia. Los escribas evitaban nombrarlo. En su lugar, usaban términos como el que se levanta antes de la luz o el que mira desde detrás del agua. Una tablilla posterior lo representó con forma humana alargada, pero con el cráneo extendido hacia atrás y sin rasgos en el rostro, como si la identidad fuera algo prescindible. Una copia de esa imagen fue encontrada en un asentamiento a 300 leguas de distancia, sobre una caverna nunca registrada oficialmente. La coincidencia era absoluta, aunque nadie sabía cómo había llegado hasta allí. Los metales comenzaron a cambiar. El cobre se tornaba opaco. El oro se deshacía en escamas. Las puertas dejaban de encajar en sus marcos, como si el espacio hubiera cambiado de forma. Una noche, el vigilante del archivo escribió en su tablilla de guardia: «Vi a alguien caminar dentro del mármol». A la mañana siguiente, no fue hallado. Su ropa permanecía colgada en su lugar habitual, pero los bordes estaban húmedos, sin causa visible. Un anciano sacerdote sugirió sellar la sala. Fue ignorado. Dijo que no se trataba de castigo, sino de presencia sin voluntad.
No alguien que quiere destruir, sino algo que continúa. Un mecanismo antiguo, activado sin propósito. A partir del 13º ciclo, las estrellas del este comenzaron a aparecer antes del tiempo marcado. Se creyó error astronómico, hasta que una figura fue observada de pie sobre la plataforma de piedra frente al templo. Alta, inmóvil, sin sombra, los que la vieron hablaron con voces que no eran las suyas durante 3 días seguidos. Al final del tercer día, cayeron en silencio. No dormían, no reaccionaban, no morían. Solo permanecían allí, con los ojos abiertos, mirando hacia el muro occidental, el muro donde se guardaba la tablilla. Uno de los símbolos volvió a repetirse, una espiral descendente con una grieta a la mitad. En una traducción tentativa, los escribas más jóvenes propusieron una frase: Él no da órdenes, Él simplemente ocurre. El nombre Enlil fue grabado por fin, no por manos humanas, sino aparecido en una tablilla blanca de piedra volcánica, encontrada seca en el fondo de un pozo donde nunca se había excavado. Estaba limpio, perfecto y frío. No hay registro de qué ocurrió en los días siguientes. Solo quedan notas sin firma, patrones geométricos en las paredes de arcilla y una última inscripción sellada con aceite oscuro. La figura está completa. La espiral ha tocado su centro. No cierren los oídos cuando escuchen el silencio. Nadie supo de dónde provenía el aliento. No era viento, no era susurro, no era voz. Era una presión suave y constante que atravesaba las paredes. Se detenía sobre la piel e iba desapareciendo poco a poco hasta quedar solo en el hueso. Los primeros en notarlo fueron los que dormían cerca de las cámaras subterráneas del templo mayor. Pastores, talladores, escribas cansados que, por falta de espacio, buscaban descanso entre los corredores húmedos de piedra. Despertaban con la boca seca, el pulso alterado y una sola imagen persistente detrás de los párpados. Una figura envuelta en luz azulada, observando desde una abertura donde no había entrada. Las descripciones coincidían en algo más. La luz no iluminaba. Se extendía en la oscuridad sin modificarla, como si la oscuridad la aceptara o la reconociera como parte de sí. Uno de los más jóvenes, apenas un aprendiz de herrero, dejó de hablar después de 3 noches allí abajo. Escribía símbolos repetidos con el dedo sobre la arena mojada, y cada símbolo era una variación de una espiral torcida, interrumpida, como si algo hubiera interferido en su centro. Alguien intentó borrarlos, pero al hacerlo, notó que el suelo estaba ligeramente caliente. El calor no provenía de fuego, sino de profundidad. Las tablillas de los ancianos fueron revisadas. En ellas se hablaba, con recelo, de una entidad que no actúa ni piensa, pero cuya presencia afecta la forma del tiempo. Se la nombraba con cuidado, usando términos abstractos: eco de antes de la forma, la línea que se pliega sobre sí, el juicio sin sujeto. Una inscripción olvidada en los bordes de la ciudad baja, grabada en piedra blanca por manos desconocidas, contenía solo 3 palabras: Enlil está dentro. Nadie supo qué hacer con eso. Las aguas del Canal Norte comenzaron a invertir su curso por breves momentos al amanecer. Los peces se quedaban quietos bajo la superficie, como si algo los vigilara desde arriba. Un anciano pescador habló de un reflejo sin fuente, una silueta que se mantenía sobre el agua, aunque no hubiera nada detrás. Luego cayó, y esa noche desapareció. El templo menor, dedicado al cielo nocturno, reportó que las estrellas no obedecían ya su rotación. Las constelaciones parecían acercarse, como si los cielos se doblaran hacia abajo, buscando mirar dentro del templo. Un sacerdote dibujó en un estado de semiconsciencia un patrón nuevo en su túnica. Era el mismo símbolo de la tablilla sin fin, pero abierto por un extremo.
Lo interpretaron como una invitación. No se atrevieron a entrar en la cámara donde se había depositado la piedra volcánica. La encontraron parcialmente girada, aunque su base estaba fijada al suelo. Nadie oyó el movimiento, simplemente estaba en otra posición. Sobre su superficie apareció una marca húmeda, parecida a una huella, pero no humana. Tenía forma de estructura, no de órgano, como si una herramienta sin diseño conocido hubiera rozado su superficie. Durante 7 días, los pájaros que solían cubrir el cielo al atardecer cambiaron su trayectoria. Volaban en espirales descendentes, formando figuras que solo podían apreciarse desde lo alto. Un escriba las dibujó sobre arcilla húmeda y al alinearlas verticalmente, formaban la misma secuencia de símbolos del muro occidental. La palabra Enlil comenzó a aparecer sin escritura. En el agua estancada, en las fibras de papiro secado al sol, en la forma de las nubes rotas por el viento, no como nombre, sino como estructura, como un patrón inevitable. Un guardia nocturno fue encontrado de pie, con los ojos abiertos, frente a una puerta que nadie abría desde hacía años. No respondía, pero murmuraba, cada tanto, una secuencia de sonidos que no correspondían al idioma sumerio. Al intentar escribirlos fonéticamente, descubrieron que eran las mismas secuencias que aparecían en las tablillas más antiguas, esas que aún no habían sido descifradas. En el 4.º día de ese ciclo, el río principal se detuvo por completo. No hubo ruido. Las bestias enmudecieron. Nadie se atrevió a respirar. En medio de ese silencio absoluto, alguien o algo dejó una piedra negra en la entrada del templo. Sobre ella, tallado con precisión imposible, se leía: «El juicio ocurre. No necesita ser entendido». En ese momento, la sombra de la estatua de Enlil, ubicada en el centro ceremonial, cambió de dirección. Aunque la fuente de luz no se había movido, esa sombra se alargó más allá de los muros, tocando el suelo de las casas cercanas, extendiéndose hasta desaparecer en dirección al este. Nadie vio hacia dónde iba. Solo notaron que no regresó. Una inscripción posterior, escrita por alguien cuyo nombre fue raspado del registro, decía: «Él no entra. Él ya estaba. Nosotros fuimos dibujados dentro de él». Desde entonces, todo lo que contiene palabras se cuartea lentamente. Las tablillas, los papiros, las pieles, incluso los muros con grabados, se agrietan por dentro, como si el lenguaje no soportara más el peso de ese nombre, y aún no se ha pronunciado. Cuando comenzaron a desaparecer los reflejos, nadie lo notó de inmediato. No fue la ausencia de imagen en el agua lo que inquietó a los vigilantes del Canal Sur, sino la sensación de que algo más miraba desde donde antes solo había duplicación. El rostro reflejado en la superficie líquida ya no seguía el movimiento original. Observaba fijo. Y, en algunos casos, sonreía levemente, aunque la figura real no lo hiciera. Una tablilla resquebrajada, hallada cerca del muro norte, llevaba una inscripción que solo podía leerse bajo luz lunar oblicua: «Él no refleja. Él interrumpe el reflejo». El templo mayor cerró sus accesos secundarios. No por miedo, sino porque las puertas no abrían hacia los mismos espacios cada día. Algunas conducían al archivo, otras al mismo patio, pero en diferentes condiciones de luz, temperatura y sonido. Un aprendiz juró haber entrado a una de las cámaras selladas por error y encontró dentro una copia exacta de sí mismo escribiendo sobre una tablilla rota. No gritó, solo se retiró y selló la puerta por fuera. Cuando volvió con otros, la sala estaba vacía, pero la tablilla mostraba su caligrafía y al lado un símbolo nunca antes trazado, un círculo incompleto que se cerraba por dentro. Se pensó en locura, pero la locura no explica la aparición de estructuras metálicas enterradas en zonas donde no había trabajo humano previo.
Una de esas estructuras fue hallada bajo el altar del templo solar. Consistía en una espiral tridimensional de cobre oxidado, cuyo centro exacto contenía una cavidad del tamaño de un ojo humano. Nadie se atrevió a tocarla. Un guardián dijo haber oído, al acercarse, un latido irregular, como si el objeto recordara algo. Los textos prohibidos fueron retirados de circulación, no porque contuvieran peligro, sino porque comenzaron a cambiar. Las palabras ya escritas se desplazaban en las tablillas más blandas, alterando significados, formando oraciones que nadie había grabado. El que no tiene rostro ya caminó este círculo. Escuchar es construir la forma. La carne se curva, pero la mirada permanece. Uno de los sabios propuso quemar las tablillas, no por herejía, sino por autopreservación. Pero al intentar hacerlo, el fuego no obedecía. Ardía sin consumir, calentaba sin quemar, y sobre la ceniza quedó una sola palabra, grabada en bajo relieve, Enlil. Desde entonces, el lenguaje comenzó a deshacerse, no en la boca, sino en la mente. Algunos hablaban sin sentido, otros repetían frases que nunca habían oído. Una mujer repitió, durante 3 días, un fragmento fonético que coincidía con una fórmula de invocación sumergida en el templo subterráneo, sellada hacía más de 1000 ciclos. Nadie le enseñó esa lengua. Las sombras también cambiaron. No seguían la dirección del sol ni de las antorchas. Algunas aparecían solas, sin fuente, y cuando alguien se paraba dentro de una de esas sombras, comenzaba a oír algo, no ruido, no voz, una secuencia de pulsos irregulares que coincidían con la vibración de las piedras profundas bajo el templo, como si algo, muy por debajo, respirara lentamente. Uno de los copistas más antiguos desapareció dejando una inscripción detrás. La imagen ha comenzado a repetirse. Ya no hay original. Los niños que aún dormían en los corredores más seguros comenzaron a dibujar sin instrucción. Todos trazaban lo mismo. Una figura alta, alargada, coronada por círculos entrelazados, con ojos sin pupila. Ninguno de ellos supo decir de dónde lo habían visto. Decían solo, él estuvo en el silencio. Una noche, los cielos permanecieron inmóviles durante 13 respiraciones humanas. Las estrellas no titilaban. El viento no corría. El sonido cesó. Fue entonces cuando las piedras cantaron. Un sonido bajo, profundo, proveniente de las murallas más antiguas. No era música, era una secuencia. Un sacerdote que había sellado sus oídos con cera describió. Después, que no oyó con los oídos. Sintió los sonidos en los dientes y que cada nota correspondía a una imagen. Un ojo, una espiral, una mano abierta, una ciudad sumergida, una figura que ascendía verticalmente por un eje de luz y piedra. Dibujó lo que vio con una mezcla de pigmento vegetal y sangre de cordero. El resultado fue ocultado. Quienes lo vieron no murieron, pero comenzaron a hablar con la misma voz. Una sola entonación, repetida, como si compartieran una única respiración. El sumo sacerdote escribió entonces su última frase conocida. El eco ha comenzado a regresar, pero no es nuestro. No hubo aviso. En la 10ª noche del ciclo, las montañas más lejanas comenzaron a emitir luz. No como el fuego ni como el relámpago. Era una fosforescencia constante, pulsante, que recorría las laderas como si la roca respirara. Nadie se atrevió a acercarse. Desde la distancia, parecía que algo dentro de la tierra buscaba salir, pero sin romperla, como si ya estuviera afuera, solo que no en la forma conocida. Los animales de carga no comían. Se negaban a mirar al horizonte. Algunos giraban lentamente sobre sí mismos, hasta desplomarse sin herida. Otros huían hacia el este, donde la tierra era árida y silenciosa. Nadie los siguió. Una figura fue vista en la cima del santuario de piedra, en el punto más alto del templo. Estaba de pie, inmóvil,
Su silueta era demasiado alta, sus proporciones alteradas, y algo en su superficie parecía vibrar, como si no estuviera hecha de materia fija. Los pocos que la vieron no coincidían en su descripción, salvo en una cosa. Tenía ojos que no parpadeaban y no reflejaban nada. Uno de los escribas dejó un texto inconcluso antes de retirarse al desierto. Él no se acerca. Nosotros caemos hacia él. Las estrellas comenzaron a moverse en dirección opuesta al firmamento. No todas, solo algunas, las más antiguas, formaban trayectorias que coincidían con los patrones en espiral inscritos en los huesos de animales sacrificados siglos atrás. Nadie supo cómo interpretarlo, pero las piedras comenzaron a repetir el mismo patrón, como si la geometría estuviera cambiando de sentido. En el centro de la ciudad, el estanque cuadrado, símbolo de orden y simetría, desbordó por una sola esquina. El agua no era más densa ni más rápida, era distinta, no mojaba. Al tocarla, se deslizaba sobre la piel como si rechazara la carne. Y al evaporarse, dejaba símbolos sobre la piedra, semejantes a palabras que nadie recordaba haber pronunciado. Un anciano dibujó con ceniza un mapa imposible. 7 círculos concéntricos, conectados por líneas rectas que formaban un lenguaje geométrico. Lo llamó el circuito de la respiración. Cuando le preguntaron qué era, solo dijo, es lo que él dejó cuando salió. Pero nadie vio a nadie salir. Las voces comenzaron a repetirse. Una mujer, al hablar, decía las palabras de otro. Un niño terminaba frases que su abuelo nunca había empezado. 2 hombres, sin conocerse, soñaban los mismos caminos. Pasillos interminables hechos de luz líquida, columnas flotantes, figuras sin rostro caminando hacia atrás como si retrocedieran en una decisión antigua. Las sombras dejaron de coincidir con sus dueños. Un sacerdote cayó de rodillas al ver que su sombra se giraba sola, mirando hacia él. Una tablilla rota fue hallada bajo las piedras del altar. El contacto no ocurrió. Fue recordado, y entonces, sin sonido, sin viento, la estatua de Enlil giró su cabeza. Nadie la tocó. Nadie la vio moverse, pero su rostro apuntaba a otro lugar. Donde antes había estado el templo menor, ya no quedaba piedra, solo una hendidura en el suelo, perfectamente redonda, que no proyectaba sombra, sin fondo visible. El guardián más antiguo escribió su último mensaje con un trozo de piedra caliza. Él no llegó. Nosotros fuimos trazados en su trayecto. Desde ese momento, todo objeto que tenía nombre comenzó a agrietarse. Las palabras perdían su función. Los nombres ya no nombraban. Las cosas no se dejaban recordar. Y las imágenes, al ser grabadas, se borraban al cerrar los ojos. Lo que alguna vez fue llamado Enlil no se mostró, porque nunca estuvo oculto. Fue entonces cuando la tierra tembló por dentro, sin moverse. Durante 3 días no se registraron sombras, ni al mediodía ni al amanecer. Las estructuras proyectaban oscuridad, pero no dirección. Los cuerpos, al caminar, no generaban forma alguna sobre la piedra. La luz caía desde arriba, pero sin ángulo. Era como si el cielo, incapaz de mirar, simplemente recordara su deber de iluminar. Los archivos comenzaron a reescribirse, no por manos humanas. Las tablillas guardadas en las cámaras de bronce mostraban líneas nuevas cada vez que se abría el contenedor. Nadie lo hacía más de una vez. Una figura, descrita vagamente en uno de esos textos, tenía rostro dividido, una mitad humana, la otra sin rasgo alguno. Donde debía haber boca, solo un hueco profundo. Donde debía haber ojos, 2 superficies opacas que no devolvían mirada. En una de las galerías inferiores, un escriba trazó círculos sin borde. Dijo que eran puertas. Dijo que eran bocas. Dijo que cada una era un pensamiento de algo que no pensaba como nosotros.
Luego se desvaneció, y sus ropas quedaron ordenadas como si nunca hubieran contenido cuerpo. La tierra se curvó, no hacia arriba ni abajo, sino hacia adentro. Un valle desapareció en una noche. En su lugar, solo una superficie lisa, sin imperfecciones, con una textura parecida al mármol, pero fría incluso bajo el sol. No hubo rastro de vegetación. Ningún sonido volvió a surgir allí. Las aves lo evitaban. Los ecos no regresaban. Uno de los guardianes escribió en su tablilla de obsidiana: la forma que nos observa ya ha tomado posición. Los últimos que aún hablaban comenzaron a repetir palabras sin fin, como si estuvieran reensayando un idioma anterior a la palabra, como si las sílabas mismas se prepararan para desaparecer. Los espejos se llenaron de niebla, no por el aire, no por el agua, era una niebla interna, que comenzaba en el centro del reflejo y se extendía hacia los bordes, como si lo visto desde el otro lado estuviera siendo retirado. Una mujer se miró antes de la niebla final. Lo último que vio fue su rostro, pero de espaldas. Las piedras comenzaron a vibrar, lenta, profundamente, no como terremoto, no como instrumento, sino como respiración, una frecuencia que el cuerpo no oía, pero que los huesos registraban. Algunos caían de rodillas, otros caminaban en círculo. Uno de ellos murmuró: la memoria está siendo reemplazada. Nadie lloraba, nadie gritaba. El sonido ya no funcionaba, solo quedaba la imagen. Y esa imagen no era nuestra. Las figuras talladas en el templo, las que representaban a Enlil con manos extendidas, ahora tenían los dedos cerrados. Las coronas se habían alargado, las túnicas, grabadas en piedra, mostraban símbolos nuevos, espirales que no giraban, líneas que no terminaban, ojos en posiciones imposibles. Uno de los últimos registros dice: nos hemos convertido en eco. Y él ya no escucha. En el centro de lo que fue el santuario mayor, quedó una figura grabada directamente en la roca, como si no hubiera sido tallada, sino revelada. No tenía rostro, solo forma, una silueta vertical, de proporciones perfectas, rodeada de arcos que no obedecían a la geometría humana. Su presencia no emitía luz, pero todo a su alrededor parecía más visible, como si solo en su proximidad la materia recordara que debía ser vista. No hubo ceremonia, no hubo final, solo el silencio. Y dentro de ese silencio, una última frase fue grabada en el mármol liso: él nunca llegó, solo permitió que lo viéramos al desaparecer.